Buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia y en un momento vamos a pasar a la lectura del resumen con la doctora Camila Fraga. Adelante, Camila. Gracias, doctora. Buenos días, yo soy la doctora Camila Fraga, soy residente de segundo año de la especialidad en psiquiatría. Me asesora la doctora Ruth Alcalá. El artículo que voy a presentar el día de hoy se titula Gaming Time and Impulsivity as Independent Yet Complementary Predictors of Gaming Disorder Risk, y los autores son Paulina Daria Shishka, Alexandra Sayas, Yolanda Starosta, Patricia Kishka, Silvia Starsek y Powell Stroni. Como antecedentes, el juego o gaming se ha convertido en un pasatiempo cada vez más popular, con una comunidad global de jugadores que superó los 3.000 millones en 2023. Por lo mismo, la Organización Mundial de la Salud reconoció el trastorno de juego o gaming disorder en 2022 dentro de la 11ª clasificación internacional de enfermedades, que conocemos como como CIE-11. Esta condición se caracteriza por patrones de comportamiento similares a los de trastornos adictivos, incluyendo dificultades para controlar la conducta de juego y priorizarla frente a otras actividades. Entre los factores que contribuyen al gaming disorder se encuentra el tiempo de juego prolongado, que se abrevia como DGI o Direct Gaming Involvement, considerando una de las variables más relevantes asociadas al riesgo de desarrollar el trastorno. Sin embargo, el tiempo de juego por sí solo no basta como predictor para llegar a la patología. Otro factor clave es la impulsividad, la cual es entendida como un componente central de la mala autorregulación, la cual también está fuertemente asociada con el trastorno de juego. No obstante, la relación específica entre impulsividad y el tiempo de juego sigue sin estar del todo clara. Como objetivo, este estudio buscó explorar las conexiones entre la impulsividad, que fue evaluada mediante autoinformes y medidas conductuales, el tiempo de juego y el riesgo de desarrollar el trastorno de juego. Entre las hipótesis se plantearon 4 y la primera fue: el tiempo de juego se asocia con el riesgo de trastorno de juego. La segunda, la impulsividad se asocia con el riesgo de trastorno de juego. La tercera, la inclusión del estudio de la impulsividad mejora el modelo de regresión que explica el riesgo del trastorno de juego a partir del tiempo de juego. Y la cuarta, la impulsividad se propuso como variable moderadora en la relación entre el tiempo de juego y el riesgo a desarrollar trastorno de juego. Como método, se realizó un estudio transversal que evaluó simultáneamente las variables de exposición, es decir, tiempo de juego e impulsividad, y el desenlace, que sería el riesgo de desarrollar trastorno de juego en un único momento. El estudio se fundamentó en los principios epidemiológicos de Kleinbaum-Cooper y Morgenstein de 1982, y la investigación se llevó a cabo en línea con una cohorte de 82 participantes. De estos, 23 eran mujeres, 56 hombres y 3 de otro sexo no revelado, de entre 18 y 36 años, reclutados entre estudiantes de la Universidad Jagiellonica en Polonia. Para la correlación de datos se aplicaron las tareas computarizadas Stop Signal Task y Go o No Go Task, además de cuestionarios de autoinforme que incluyeron el Gaming Disorder Test para el riesgo de trastorno de juego, la Gaming Involvement Scale para el tiempo de juego, la barra de Impulsivity Scale Brief y el NAS, que corresponde a la traducción Self Knowledge News Sheet, pero su nombre por el cual recibe sus siglas está en polaco, para evaluar el autoconocimiento, autorregulación y autocontrol. El análisis estadístico incluyó correlaciones de Pearson para examinar las asociaciones entre variables principales. Posteriormente, se emplearon modelos de regresión lineal jerárquica para evaluar la contribución explicativa adicional de la impulsividad en el riesgo de desarrollar trastorno de juego más allá del tiempo de juego. Como resultados, el riesgo de trastorno de juego mostró una correlación significativa, aunque débil, con el tiempo de juego, con una correlación de Pearson de 0.24 y una P de 0.1. Al analizar la relación de la impulsividad, que era la hipótesis 2, se encontró que solo algunas medidas de autoinforme, además de una sola métrica conductual, se asociaron con el riesgo del trastorno de juego. Entre las escalas de autoinforme, la puntuación total de la escala BIS-BRIEF tuvo una correlación de Pearson de 0.28 con una P de 0.05.
la subescala de autocontrol de la misma prueba, donde una puntuación más alta indicaba menor autocontrol, tuvo una correlación de Pearson de 0.33 y una P de 0.1, y la subescala de inhibición y aplazamiento del NAS, una correlación negativa con menos 0.26 y una P de 0.5. Estas fueron las que presentaron correlaciones significativas. En cuanto a las métricas conductuales, únicamente el tiempo de reacción de la señal de parada, abreviado como SSRT, obtenido en la tarea de Stop Signal Task, se asoció de manera significativa con una correlación negativa de menos 0.24 y una P de 0.5. En la hipótesis 3, los modelos de regresión lineal jerárquica mostraron que la inclusión de estas medidas de impulsividad mejoró de forma significativa el ajuste de los modelos propuestos para predecir el riesgo de desarrollar la patología a partir del tiempo de juego. Específicamente, la adición de la subescala de inhibición y aplazamiento del NAS incrementó la varianza explicativa en 6.9%. De esto tiene una correlación de Pearson de 0.017, y mientras que la incorporación de la escala de autocontrol de BIS-BRIEF aumentó en 7.8 con una correlación de 0.011. Estos hallazgos sugieren que la impulsividad evaluada mediante autoinforme aporta una capacidad explicativa adicional en la predicción del riesgo de trastorno de juego más allá del tiempo de juego. Por último, en la hipótesis 4, que planteaba un efecto moderador de la impulsividad, fue rechazada en general, ya que la interacción entre el tiempo de juego y las medidas de impulsividad no alcanzó significancia estadística para la mayoría de las métricas. La única excepción fue la interacción entre el tiempo de juego y el tiempo de reacción de la tarea Go o No Go Task, que resultó significativa. Esta pues fue con el análisis de correlación de 0.11. Sin embargo, este hallazgo aislado no fue suficiente para confirmar un efecto de moderación consistente. Finalmente, en los análisis exploratorios no se hallaron correlaciones entre el riesgo de trastorno de juego y las características demográficas, es decir, edad, género, estado civil o situación laboral. Sin embargo, sí se identificaron entre el riesgo de juego y varios déficits en el funcionamiento ejecutivo, en particular con la gestión del tiempo, la organización y la resolución de conflictos, la automotivación. Asimismo, varias subescalas de autocontrol se correlacionaron de manera negativa con el riesgo de trastorno de juego, incluyendo la de control proactivo e iniciativa y persistencia del NAS, así como la puntuación de la Self Control Scale Short Form de 0.001. La inclusión de las puntuaciones de la escala anterior en la regresión aumentó significativamente la varianza explicada, consolidando el autocontrol como un predictor importante en el riesgo de desarrollar trastorno de juego. No se encontraron correlaciones entre el riesgo de trastorno de juego y el sistema de inhibición o activación conductual, ni con los procesos de regulación emocional. Gracias, Camila. ¿Alguna pregunta, comentario al resumen? Muy bien. Parece que no, ¿verdad? Entonces, pues, Camila, en el momento que quieras comenzar con tu presentación, sí. No se vayan a emocionar demasiado, esto no es un videojuego, es un artículo científico. Muy bien, Camila. Gracias. Bueno, entonces vamos a presentar a manera de diapositivas el artículo. Vamos a empezar con el título, que es Gaming Time and Impulsivity as Independent Yet Complementary Predictors of Gaming Disorder Risk. Es decir que pues queremos saber si el tiempo de juego y la impulsividad son factores independientes pero complementarios y si predicen el trastorno por juego, ¿no? Pues ya me había presentado y les comento que los autores de este artículo pues abiertamente declaran no tener conflictos de interés. Aquí puse la portada del artículo que se les llegó y pues aquí es importante destacar que la mayoría de los autores corresponden a departamentos de psicología y psicología aplicada en la Universidad de Polonia. Este artículo está publicado en la revista Scientific Reports, que tiene un factor de impacto de 2 años de 3.9 y a 5 años de 4.3, además de que pues es uno de los lugares donde publicar para hacer como más conciencia sobre temas que a lo mejor no están tan vistos como este.
Ahora, sobre los autores, pues tenemos que la doctora Paulina Daria, Alejandra Sagas, fueron responsables del Instituto de Psicología de la Universidad Jagiellonia de Polonia. La doctora Alejandra Sagas y Jolanta Starowska y Paweł Strongi también son adscritos al Instituto de Psicología Aplicada, y las maestras Patricia Kiszka y Silvia Starsek están haciendo su doctorado en las ciencias exactas naturales, igual de la misma universidad. Okay. Como antecedentes, pues tenemos un antecedente muy importante y es el que el artículo menciona como el pionero de este tema, que es este artículo que se titula The Association Between Internet Gaming Disorder and Impulsivity, una revisión sistemática de la literatura. Entonces, esta fue la primera revisión sistemática que específicamente abordó el tema del trastorno por juegos en Internet y lo relacionó con la impulsividad. Esta relación se hizo a través de la directriz Prisma, ¿no? Como el buscar que los artículos tuvieran ambos términos, y pues nos ayuda a comprender mejor el papel de la impulsividad como etiología del trastorno por juegos, en este caso de Internet. Resultó interesante porque de los 33 estudios revisados, pues 32 salieron que sí había una relación importante, que la asociación era positiva, y entonces dijeron, bueno, aquí es un tema que no se ha estudiado mucho, entonces es de donde vamos a partir para darle tanto más visibilidad como más atención a este tema. La impulsividad pues fue un factor predictivo para el trastorno por juegos en Internet, y entonces esto es lo que los autores parten como el inicio de este estudio. Ahora bien, el estudio que yo estoy presentando comentan que es el primero de una serie de estudios donde se van a buscar estas causas, ¿no? Como reales o correlaciones pues lo más acertadas posibles para desarrollar el trastorno por juego. Okay. Como antecedentes y como contexto, pues tenemos que saber de qué estamos hablando, y que pues a lo mejor si su mamá les ha comentado que por ya jugar un par de horas todos los fines de semana son adictos a los videojuegos, pues que a lo mejor ella se refiere a que tienen un uso de videojuegos peligrosos y no necesariamente a que ya están dentro de los criterios del trastorno. Entonces la CIE-10 maneja que el uso de videojuegos peligroso pues es ese patrón de juego que puede ser en línea o no, o sea, esos que jugaban los Sims o cualquier otro juego que fuera de computadora, de consola, de dispositivo móvil, pero aunque no fuera en línea, pues podía ser un precursor de un uso de videojuegos peligroso, ¿no? Entonces es un patrón de juego que aumenta el riesgo de consecuencias nocivas para la salud, tanto física y mental del individuo o de las personas a su alrededor, y que persiste a pesar de que esta persona sabe que el riesgo del daño es existente, ¿no? O sea, obviamente si ya es un riesgo en la frecuencia de cómo se juega o la cantidad del tiempo dedicado, si se descuidan otras actividades, se les quita prioridad y hay comportamientos de riesgo, pues ya puede ser un uso peligroso de videojuegos. Como tal, esta categoría pues sí requiere como la atención, sobre todo la prevención, porque es como la primera alerta o la primera bandera roja en la que debemos de pues dar recomendaciones, ¿no? De qué se debe de hacer, de cómo administrar el tiempo, pero como tal aún no entraría como un trastorno como el que vamos a abordar aquí. Ahora, el trastorno por uso de videojuegos en la CIE-10 tiene los siguientes criterios, que es un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente, que igual puede ser o no en línea, y que se manifiesta por estos tres, que son el deterioro en el control sobre el juego. Por ejemplo, que la frecuencia sea cada vez más rápida para iniciarlo, la intensidad sea más grande, la duración dure más, la terminación tarde más, el contexto pues sea a pesar de que no se pueda, ¿no? El incremento en la prioridad dada al juego, al grado de que se antepone a otros intereses o a otras actividades en la vida diaria, y pues como se mencionó anteriormente, que la persona sea consciente de estas alteraciones y aún así siga jugando. Pero no se queda todo ahí. El patrón de comportamiento tiene que ser, por así decirlo, recurrente, puede ser también continuo, es decir, que no haya como una interrupción o una pausa entre uno y otro episodio, y tiene que dar como resultado una angustia marcada o un deterioro significativo, puede ser en cualquiera de estas áreas del funcionamiento y en una o en varias.
El periodo se considera que tiene que cumplir al menos 12 meses, es decir, si alguien pues acaba de salir un videojuego y se obsesiona y pasa un mes jugándolo de manera riesgosa, pues a lo mejor pasa el nivel que quería y ya lo deja, entonces pues no entraría en este grupo de diagnósticos, pero puede acortarse si se cumplen todos los requisitos del diagnóstico o si los síntomas son graves. Y a lo mejor uno diría, bueno, pues qué tan peligroso puede ser jugar videojuegos, ¿no? Se ha identificado que ha habido pues algunos casos, ¿no? A lo mejor muy extremos los que presento aquí, pero donde la gente prioriza el jugar videojuegos ante cualquier otra situación. La primera imagen es de una nota de un jugador en Latinoamérica que dice que decidió terminar su partida antes de ir al hospital porque el lugar donde estaba jugando, que era como un café internet, lo asaltaron, él recibió lesiones, pero pues prefirió primero jugar, ahí se ve que está ganando, y ya después ir al hospital. Obviamente, afortunadamente ganó, ¿no? Pero obviamente pues esto es darle prioridad al juego en lugar de a la propia salud física. Entonces pues ahí ya es algo que a lo mejor nos saca de onda. Y en Estados Unidos, sobre todo, hay varios casos donde, digamos que lo último que hacen las personas antes de fallecer es que estuvieron jugando videojuegos muchas horas. Este caso de World of Warcraft, pues fue que la persona pues prácticamente murió de inanición, o sea, esas 19 horas no comió, no tomó agua, y se supone que en la autopsia pues su cuerpo reveló que estaba así como en una falla multiorgánica. Como tal, no se sabe si fue como directamente solo por jugar 19 horas seguidas, pero pues eso fue lo que se concluyó en la nota. Y este otro caso, pues es de que incluso niños pequeños son a los que les pasan, ¿no? Y como les dije, no solo son en plataformas como la computadora, también puede ser por consolas, que a lo mejor esa pues es una población más con más uso de estas. Ahora, para entender también por qué pasan estas cosas, ¿no? O sea, por qué uno tiene o tiende a priorizar a lo mejor el juego ante otras cosas, pues hay que conocer qué es la autorregulación, que es un mecanismo que se reconoce como un paraguas que engloba muchos procesos automáticos, pero que establecen el control, es decir, que esto determina una función de equilibrio, tiene un rol central en las adicciones, no solo en el juego, se ha encontrado en otro tipo de adicciones, y como tal no a sustancias, por ejemplo compras compulsivas, el uso de la pornografía, las adicciones a las redes sociales, y pues que tiene dificultades asociadas con el autocontrol, que puede ser en varios niveles, y pues como esa dificultad a los pensamientos, ¿no? Sobre el juego o sobre cualquier actividad relacionada a esto. El mal funcionamiento de los mecanismos de autorregulación pues es una de las razones para que se dé esta transición a lo mejor de un uso perjudicial o peligroso a el trastorno de juego. Como tal, pues el mal funcionamiento de autorregulación de estos mecanismos es lo que nos daría la transición, pero no es el único, y esto es lo que se va a explicar ahorita en el estudio. ¿Por qué se da? Pues porque la persona tiende a buscar sensaciones, ¿no? Que usualmente pues son buenas, pero como se ven en las imágenes no siempre se logran. El bajo control de impulsos, ¿no? De a lo mejor que tiene que hacer tarea, pero ahí está el juego, entonces bueno, una partida y ya después lo hago, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Los episodios de desregulación emocional vinculados directamente a la conducta de juego y pues el bajo autocontrol. Ahora también incluye como déficits en funciones ejecutivas, que eran las que ya les había comentado, ¿no? O sea, esa organización en el tiempo que no se hace de manera adecuada, dificultad en la organización en general, en la resolución de problemas, y qué es lo que los motiva a jugar. Para entender esto más fácil, el estudio propone y lo comenta en la hipótesis 3, dos modelos, ¿no? Que el primero es el modelo neurocognitivo tripartito, que es específicamente para el trastorno de juegos en Internet, que tiene 3 sistemas que lo componen: el impulsivo, el reflectivo y el de conciencia interoceptiva. El impulsivo pues media todas estas conductas que ya les comenté. El reflexivo, la intención sería pues que los procesos como de orden superior, es decir, el planificar, el predecir los resultados y el ejecutar las acciones, también se ve afectado, y el sistema de conciencia interoceptiva pues genera como este craving, que es lo que permite o da el paso al círculo vicioso. Para que se entienda un poco más, pues tenemos este esquema en el que ya nos explica que el estímulo
y externo, pues es como el juego, ¿no? El deseo de jugar o el interés por un juego, y directamente pasaría a entonces pues directamente pasaría a través de la corteza prefrontal de la amígdala pues a un juego impulsivo que puede ser en línea, ¿no? Pero la idea es que pues estos órganos regulen ese juego impulsivo. Ahora bien, aquí están los sistemas que les había explicado. El impulsivo pues se ve reforzado, por así decirlo, y esta flecha negativa que va del lado contrario significa que el repetir esta actividad pues disminuye la capacidad de control de la amígdala, por ejemplo. Lo mismo pasa con la corteza prefrontal, que sería la encargada del sistema reflexivo, y el sistema interoceptivo, que es como la tentación, el craving, pues aumenta como la capacidad de ignorar los efectos negativos del juego, y entonces refuerza la impulsividad o el deseo de jugar, ¿no? Porque al final pues es la gratificación que se obtiene. Ahora bien, pues esto se parece mucho a otras conductas, otros trastornos adictivos, pero bueno, este modelo es específicamente creado para el trastorno por juegos en internet. Y ahora tenemos la impulsividad, que es un componente clave para la pobre autorregulación. Es la tendencia a sucumbir a los impulsos, y junto con el sistema reflexivo y el interoceptivo, pues son los que regulan nuestra conducta, ¿no? Entonces, a menudo pues media las conductas que son rápidas, automáticas, conscientes o habituales, pero ya es un factor del riesgo cuando esto se relaciona directamente al juego, porque entonces hay menor control de la impulsividad en esta actividad, y entonces hay un mayor riesgo de desarrollar trastorno de juego. Para ello, los autores nos traen otro modelo, que es el IPACE, que es el de interacción, persona, afecto, cognición, ejecución, para las conductas adictivas. Como les había explicado, va más allá como solo de los juegos, pero postula que el control inhibitorio sería el moderador de la relación que desencadena el deseo y los efectos psicológicos que genera. Entonces, el trastorno por juego, pues por sí solo no es como un predictor. El tiempo de juego no es por sí solo un predictor para desarrollar el trastorno, porque se necesitan otras variables como las aquí enlistadas, pero lo que nos explica el modelo pues es lo siguiente, ¿no? Nos dice que todos vamos a tener la P, ¿no? Que son la P del modelo, que son estas condiciones, ¿no? Genéticas, que pueden ser de la infancia, nuestros mecanismos de afrontamiento, y esto se va a relacionar a las otras condiciones, que es, por ejemplo, lo que nos gusta, lo que necesitamos, lo que estamos como más metidos, ¿no? Que pueden ser las compras, las apuestas, los juegos, las aplicaciones o la pornografía. Ahora, esto pues va a evolucionar, ¿no? A todo un proceso en el cual se supone que tiene que ser pues tranquilo, que puede ser como que uno pueda decidir regresar en cualquier momento, y entonces sería que la percepción de los estímulos internos pues va a afectar como los deseos, ¿no? Esto lo podemos entender como que uno llega cansado de la residencia y dice, bueno, pues me voy a despejar jugando un ratito, y entonces ganas y te sientes bien, y pues obviamente eso es como todo este proceso, que tienes la recompensa de ganar y la gratificación de sentirte bien, pero en estadios tempranos pues el control inhibitorio ahí juega un papel muy importante y dice, bueno, ya una partida y a dormir o a estudiar, etcétera. El problema surge cuando en el estadios tardíos, es decir, después de muchas veces de que se repite esa conducta, ya no hay como un control general del estímulo inhibitorio, o sea, ya esa relación es muy débil. Si pueden ver aquí la comparación, pues las flechas del proceso cambian de tamaño, o sea que es ya más difícil como frenar el proceso. Y también cambian las motivaciones, ¿no? Aunque a lo mejor tengamos la misma idea de, bueno, una partida para despejarme de la residencia, pues ya no nos vamos con, ay, pues es porque quiero ganar, ¿no? Sino es porque así no pienso en todo lo que tengo que hacer, así no pienso en mis pendientes, así no me distraigo, ¿no? Así no veo todo lo que tengo que estudiar, todas las notas que me faltan por subir. Entonces, más que nada, es como ese modelo que explica el por qué se da un trastorno adictivo de una conducta que otras personas pues es normal, ¿no? Y pueden controlar una partida o un ratito en TikTok, y otros pues nomás no.
Ahora, como consideraciones del estudio, ya en materia pues más analítica, se realiza de acuerdo a los principios de la Declaración de Helsinki, fue aprobado por el comité de la universidad en el que se llevó a cabo y se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes. El estudio fue financiado por un proyecto que es del Centro Nacional de Ciencias de la misma universidad. La justificación, pues esta es la respuesta a un problema importante, ¿no? Como yo les había comentado al inicio, en 2023 superó los 3,000 millones la población que jugaba videojuegos. Actualmente, pues ella debe ser mucho mayor. Y entonces hay que examinar realmente cuál es la relación entre los factores que pueden establecer el desarrollo de un trastorno por juego, porque pues obviamente a nosotros como personal de salud nos toca prevenir esas conductas y tener alerta roja, ¿no? A lo mejor cuando estamos entrevistando a nuestro paciente, ¿no? Y le decimos qué hace aparte de su trabajo, ¿no? Porque pues tiene disminución de la capacidad hedónica, está deprimido, y él dice, no, pues juego y siempre los 6, 7 meses que lo hemos visto solo juega. Pues ahí a lo mejor ya podemos decirle como, bueno, meternos más, ¿no? A su conducta de juego, a por qué, la motivación, etcétera. Y pues al mostrar, ¿no?, que la impulsividad puede ser un moderador de este trastorno, y la impulsividad pues es un factor que nosotros vemos en otros trastornos o que ya conocemos un poco mejor, pues nos va a servir para entender por qué es importante considerarlo aquí. Ahora, la metodología del estudio pues fue de tipo cuantitativo transversal. Se hicieron pruebas tanto conductuales, es decir, con computadora, como cuestionarios autoaplicables, y el estudio fue preregistrado en Open Science Framework, es decir, que cualquier investigador que esté registrado ahí pues también puede acceder a los datos. Los participantes se obtuvieron de una muestra por conveniencia, con un tamaño muestral calculado con una pues directriz para saber cuántos necesitábamos para que esto fuera válido, y con poder del 80% de 73 personas. La población fue al final de 82 estudiantes de la Universidad de Jagiellonian en Polonia, y el reclutamiento fue por comunicación electrónica totalmente. Es importante mencionar que al final de todo este proceso se les dio una compensación de 35 unidades de la moneda de Polonia, que son más o menos 176 pesos mexicanos. Y los estudiantes tenían entre 18 y 36 años. De ellos no sabemos mucho. Lo que nos comparte el estudio es que 56 eran hombres, 23 mujeres, 2 no binarios, y uno decidió no dar respuesta a esa pregunta. 53 se encontraban con un empleo estable, el resto no era un empleo estable, o sea, era como informal o no trabajaban, y 57.3% tenían una relación de pareja. Como criterios de selección, pues solamente se pedía que fueran estudiantes de la universidad y mayores de edad para dar ellos mismos su consentimiento. El estudio maneja criterios de exclusión, pero al ser posteriores a las pruebas computarizadas, pues también podrían considerarse como de eliminación. Y esto fue porque pues hubo fallo en completar el procedimiento de las pruebas, o tuvieron demasiados errores, o sus respuestas eran inconsistentes, o pues hubo como resultados atípicos de acuerdo a las mediciones que se hacían en las pruebas. Y los fallos, como para comprobar que estaban respondiendo bien, pues no los pasaron. Como objetivo principal del estudio, pues fue explorar la conexión entre la impulsividad, que fue medida tanto por autoinforme como por evaluación conductual, el tiempo de juego y el trastorno de juego. Como objetivos secundarios, pues fue investigar si esta impulsividad es un moderador entre esta relación tiempo de juego y riesgo de desarrollar el trastorno, y aclarar el papel de la autorregulación en el desarrollo del tiempo de juego, ¿no?, centrándose en la impulsividad como el componente clave. Para la comprobación o el establecimiento de estos objetivos se crearon 4 hipótesis. La primera fue que el tiempo de juego se correlacionará directamente con el riesgo de trastorno de juego. La segunda, que la impulsividad se correlacionará con el trastorno de juego. Estas primeras dos, pues es estudiar las variables por separado.
¿no? La tercera hipótesis fue la adición de variables relacionadas con la impulsividad mejorará el modelo de regresión que explica el riesgo de trastorno de juego de acuerdo al tiempo de juego. Aquí ya se empiezan a relacionar. Y la cuarta es que la impulsividad no solo pues hará algún cambio, ¿no?, ahí en ese riesgo, sino que moderará la relación entre el tiempo de juego y el trastorno de juego. Ahora, como variables, pues la dependiente era desarrollar el trastorno por juego o videojuego, y la escala de medición como para determinar esta variable se usó el Gaming Disorder Test. Como variables independientes tenemos el tiempo de juego, que se midieron a través de 2 ítems de la escala de tiempo de juego, o sea, tiempo dedicado a jugar. La impulsividad de manera autoinformada, es decir, a través de cuestionarios, y la impulsividad de manera informada a través de las métricas computarizadas, que son 2 pruebas que ahorita les voy a explicar. Finalmente, como variable moderadora, se propuso la impulsividad con otras escalas, que son estos que tenemos aquí, y de estos pues algunos son muy conocidos, ¿no? El Emotion Regulation Questionary, el Behavior Inhibition Activation System, Self-Control Scale Short Form, Adult ADHD Self-Report Scale, Patient Health Questionary de 4 ítems y Peripheral Criteria of Gaming Disorder. El procedimiento consistió, como les había dicho, en que todo el tiempo los pacientes tenían que estar en línea, podía ser vía telefónica, a través de Discord o de Google Meet, y se les dio una lista de medidas para garantizar la calidad de los datos. Se les comentó que los experimentadores en cualquier momento podían entrar como a su sesión a verificar que estuvieran haciendo las cosas bien. Se les animó a que si ellos encontraban algún error, pues lo reportaran, y se les pidió una lista de características específicas. Las pruebas las tenían que hacer en una computadora, específicamente sobre una mesa, sobre una superficie pues despejada. Tenían que usar uno de estos 2 navegadores, que son Chrome o Firefox. Cualquier otra pestaña que pudieran tener abierta tenían que cerrarla. Su entorno tenía que ser silencioso y tranquilo, y no podían tener acceso a celular o redes sociales durante el tiempo de la prueba. Ahora, el procedimiento consistió primero en el llenado de consentimiento informado, luego se les realizaron 3 tareas computarizadas, luego se llenó el cuestionario con los 1000 cuestionarios de autoinforme, se les rellenó al final el cuestionario para recopilar la información adicional, y ya que terminaron todo esto se les dio su compensación de 176 pesos mexicanos. Ahora les voy a explicar rapidísimo las tareas computarizadas que hicieron. En realidad fueron 3, pero una se descartó por fallos en la plataforma en la que se utilizó, entonces esa la vamos a omitir. Esta es la Go o No Go Task, tuvo una duración aproximada de 20 minutos, fueron 3 bloques, el primero era de ensayos y ya los otros 2 eran pues experimentales, entre cada hubo una pausa con duración elegida por el participante. La instrucción era ser lo más rápido y preciso posible, y cuando vieran la señal de Go, es decir, un triangulito hacia arriba, tenían que presionar la barra espaciadora, y cuando vieran la señal de No Go, que es el triangulito hacia abajo, pues tenían que detenerse. Sus pantallas más o menos se fueron viendo así, y estas señales tenían tiempo, ¿no? O sea, no son triangulitos y crucecitas al azar, sino que la cruz de fijación o la cruz inicial pues eran 700 milisegundos, que son más o menos 2 parpadeos. Después podía presentarse una señal de Go donde tenían que presionar la barra espaciadora. Si tenían se quitaba, ¿no? Si tenían una de No Go, no tenían que hacer nada, y lo que había que medir aquí pues era como esa impulsividad, ¿no? Obviamente si uno solamente iba presionando la barra espaciadora, pues iba a tener muchos errores, porque solo tenía que hacerlo cuando el triangulito estuviera hacia arriba. Y lo que se mide aquí pues es esa capacidad como de detenerse ante esos estímulos después de que se dieron las instrucciones. Ahora pues la duración de estos estímulos era más o menos de 200 milisegundos, o sea, un parpadeo muy rápido, como lo que tarda uno en abrir las aplicaciones del teléfono. Entonces, si digamos que omitían la respuesta y tenían que presionar la barra espaciadora, pues contaba como que no lo estaban haciendo bien, y esa pudo haber sido una de las causas por la que se descartara. Del lado contrario, pudo haber personas que simplemente presionaran todo el tiempo la barra espaciadora, y entonces cuando sí tenían que presionarla, la respuesta era menor a 100 milisegundos, que es humanamente imposible. Entonces pues también esos ensayos se descartaron.
La otra prueba es la Stop Signal Task, que igual tuvo duración aproximada de 20 minutos con 5 bloques, 1 de ensayos y con una pausa de 10 segundos o más entre cada bloque. Aquí las instrucciones era esforzarse en contestar con la mayor velocidad y precisión posible y evitar errores y minimizar la espera innecesaria. ¿Por qué la espera? Porque en este caso, al contrario o en diferencia al anterior, ya estaba como la flecha, o sea, ya estaba como el estímulo y lo que tenían que hacer era fijarse que no saliera la señal de detenerse. Es decir, que pues siempre había flechas, ¿no? Y tenían que presionar o la F o la J de acuerdo a la flecha que se presentaba. Pero esta flecha podía cambiar a una flecha o a una señal de detenerse en cualquier momento. Entonces lo que había que hacer era como presionarla cuando la viéramos, pero no presionarla, pero no detenernos tanto tiempo para ver si esto cambiaba. Entonces, pues eso era como lo difícil y además esta es una prueba que iba cambiando de acuerdo a la respuesta. O sea que si el participante lo hacía bien, el tiempo de la flecha aumentaba, ¿no? O sea, se hacía más difícil. ¿Por qué? Pues porque entonces tenía como que esperar un poquito más para ver si esto cambiaba. Y si se equivocaba, pues lo iba haciendo más fácil, haciendo que esto durara un poquito menos. Ahora, de los cuestionarios, como les había comentado, son muchos, los principales son estos 4 y se los voy a presentar porque, como les había dicho, a lo mejor no estamos muy familiarizados con todos. Entonces, el primero es la versión polaca de la prueba del trastorno de juego, ahí está, espero que la entiendan. Entonces, bueno, dice que son preguntas, ¿no?, que se relacionan a la actividad con videojuegos en el último año, ¿no? Eso es muy importante, que miden en el último año, y que con videojuegos se refiere a cualquier actividad que se lleva a cabo desde un ordenador. Esto es importante, pues, para entender más o menos qué midieron, ¿no? Entonces, aquí están las preguntas. Dificultades para controlar la actividad de juego. Si se le ha dado más prioridad, si se ha jugado a pesar de que ya hay consecuencias negativas y si hay problemas por estar jugando. Se utilizó también la escala de impulsividad de Barrett, que esta parece que es un poco como más conocida porque como tal solo mide la impulsividad y hay diferentes tipos. En este caso fue la versión más corta porque la normal es de 30 ítems, hay una corta de 11 y aquí usaron solamente 8 ítems, que son estos, ¿no? Que si podían hacer planes o que si actuaban sin pensar, etcétera. Posteriormente, pues está la NAS, que es esta hoja de autoconocimiento, ¿no?, que mide el autocontrol como rasgo de personalidad. Esta específicamente fue diseñada en noruego y después se tuvo que validar en inglés y en otros idiomas. Y tiene 50 ítems en 5 subescalas. Aquí la que se utilizó pues fue la de inhibición y aplazamiento porque es la que más mediría la impulsividad. Y como tal, pues es está hecha para la adicción a redes sociales, tiene 6 dimensiones y de estas pues se evaluó sobre todo como la recaída, la preocupación, o sea, si la conducta de juego o de videojuego pues causaba alguna de estas dimensiones, se suman las puntuaciones y se obtiene una puntuación total global. Ahora, como tal, pues de esta lo importante son como ver si el paciente que lo contesta reconoce las consecuencias. Posteriormente pues está la Gaming Involvement Scale, que es el tiempo dedicado a jugar. Igual es muy corto, ¿no? Son 6 preguntas y solamente les pregunta si es como algo que hacen diariamente o en un día laboral o si es en un día de fin de semana, ¿no? O sea, como para despejarse. Ahora, el análisis estadístico fue a través de la plataforma SPS Statics versión 29 con una macro de process y se realizó una winsorización en un valor atípico de la variable dependiente. Esto quiere decir que, bueno, una vez que se recopilaron todos los datos, pues se tenían como datos así desordenados. La winsorización es un método que se realiza para ordenar los datos pues de acuerdo a lo que queremos medir, ¿no? O sea, como les dije, las escalas medían o impulsividad o autorregulación o tiempo de reacción. Lo que hace la winsorización es como pues agrupar por esos estímulos o por esos criterios los datos.
Y esto pues se hizo como, ya que teníamos esos datos ordenados, se transformaron logarítmicamente, pues porque la muestra era pequeña, y entonces así evitaba la heterocedacidad y la alta simetría pues de los resultados, sobre todo en el tiempo de juego, ¿no? Porque las pruebas que medían esa variable pues eran de las preguntas, ¿no? Que solo eran 4 o 5 preguntas, y pues también esta transformación hizo que el estudio fuera un poco más válido. Ahora, se utilizaron 3 tipos de análisis estadísticos para las hipótesis. Para la 1 y 2 se utilizaron correlaciones de Pearson, que se calcularon para examinar la relación entre el tiempo de juego, la impulsividad y el riesgo de desarrollar el trastorno de juego. Para la hipótesis 3 se hizo una regresión lineal múltiple jerárquica con 2 modelos. En el primero solo se consideró el tiempo de juego y en el segundo el tiempo de juego ya con la impulsividad para ver si esto tenía algún cambio. Y para la hipótesis 4 se hizo un análisis de regresión moderada para ver si había una interacción entre el tiempo de juego y la impulsividad en relación con el riesgo del trastorno de juego. Para las demás medidas se hicieron análisis de moderación. Y como resultados, pues de la hipótesis 1 se determinó que había una correlación entre el riesgo del trastorno por juego y el tiempo de juego por un coeficiente de 0.24 con un valor de P de 0.01, y es decir que la relación se confirmaba, pero al ser 0.01 pues era débil, ¿no? O sea, sí estaba confirmada, pero se podía considerar parcial porque el resultado de P pues fue débil, fue bajo. Para la hipótesis 2, que relacionaba la impulsividad con el tiempo de juego, solamente a través del autoinforme, es decir, de los cuestionarios, fue significativa, ¿no? En el BIS Brief Skill Report en general y el que solamente valoraba la impulsividad. Pero para el caso de la NAS, que medía la inhibición y el autoajuste, pues la relación fue negativa, aunque también fue significativa. Esto quiere decir que mientras más capacidad de inhibición, menor riesgo de desarrollar el trastorno por videojuegos. Y en el caso del control de la impulsividad, pues de los resultados anteriores sería que mientras mayor dificultad para controlar la impulsividad, pues mayor riesgo de desarrollar videojuegos, ¿no? Hasta ahora eso todo tiene sentido. Ahora, de las medidas conductuales, aquí empiezan como los problemas porque solamente se realizó el uso de una variable conductual, que es el tiempo de reacción de señal de parada, que es de ese momento en el que se tenía que esperar el paciente para no apretar cuando salía la flecha roja. Y esto quiere decir que pues a lo mejor esa medida de impulsividad de manera conductual pues tiene algo que decirnos, pero tampoco fue como realmente significativa. De la hipótesis 3, que medían las variables de impulsividad con el tiempo de juego como para predecir ya algún modelo, pues con autoinforme se encontró que sí había mejora significativa de los modelos con estas 3 escalas, y con las medidas conductuales nuevamente solo nos sirvió el tiempo de parada, ¿no? Pero ya al analizar el valor de P pues no fue significativo, entonces pues se descartaron cualquier resultado de las métricas conductuales. Y para la hipótesis 4, lamentablemente no se pudo comprobar que la impulsividad actuara como moderador entre la relación entre el tiempo de juego y el desarrollo del trastorno, porque los datos no lo pudieron respaldar. Es decir que de todos los cuestionarios, de todas las medidas computarizadas, solamente la interacción entre esta prueba de go o no go, pues pudo relacionarse con el tiempo de juego. Es decir que mientras mejor reacción, ¿no? O sea, mejor reacción tuvieran en esta prueba, pues había más riesgo de desarrollar tiempo de juego. Era lo que se proponía, pero aquí pues no es un hallazgo suficiente porque pues obviamente si todo el tiempo estás en la computadora vas a desarrollar una mejor reacción, y eso no quiere decir que puedas ser candidato o puedas tener mayor riesgo de desarrollar el trastorno de juego. Entonces, a pesar de que los hallazgos sugieren que el tiempo y la impulsividad sí se relacionan, pues son variables independientes y no complementarias, es decir, no estrictamente tienen que estar, y no todos los que lo tengan van a desarrollar un trastorno de juego.
Ahora, como resultados exploratorios, es decir, todo lo que no se abordó a profundidad, que son el resto de los cuestionarios, pues sí hubo algunas correlaciones positivas, ¿no? Que a lo mejor tenían significancia estadística, pero pues se relaciona con la gestión del tiempo, la organización, el autocontrol, los mecanismos de defensa, y las variables sin asociación fueron las de regulación emocional y las de edad, género, estado civil. Ahora, como discusión, pues sí es importante mencionar que hubo una discrepancia en los resultados. Obviamente se esperaba como la comprobación de todas las hipótesis por los antecedentes que había de la impulsividad y el tiempo de juego para desarrollar el trastorno, pero pues se vio que a lo mejor los déficits ejecutivos, que era el autocontrol, la organización, la planeación, podrían tener un papel como más protagónico de lo que se esperaba. Y el poder predictivo del autoinforme pues fue lo que ahorita mejoró, como les había dicho, ¿no? A lo mejor pues si se le hacen estudios a pacientes que todo el tiempo están en la computadora y no necesariamente jugando, pues su tiempo de reacción o sus respuestas a actividades conductuales va a ser mayor y no necesariamente pues dan como esta respuesta a lo que estamos buscando. Entonces, la validez ecológica de las pruebas computarizadas aquí fue baja. La transferencia de competencias, es decir, a lo mejor pues los pacientes lo veían como un juego, ¿no? O sea, yo quiero ser el mejor en esa prueba computarizada y por eso salieron estos resultados como de que esas personas podían tener riesgo de desarrollar el trastorno. La insignificancia en la interacción de la hipótesis 4, o sea, aunque se determinaba como a lo mejor lo más importante del estudio, pues resultó que no se pudo validar. Y contextualizar con estudios previos, ¿no? A lo mejor los estudios previos no usaron justo medidas computarizadas por estos factores, o ver qué estudios se utilizaron ahí, qué cuestionarios, pues para que esto pueda tener un poco más de validez. Pero bueno, pues no todo es malo. Tuvo fortalezas en su diseño metodológico, fue un enfoque riguroso que permitió probar la hipótesis, ¿no? O sea, hubo 4 hipótesis y cada una tuvo su método para comprobarla. Hubo doble medición de la impulsividad. Esto pues sí es como de destacar, porque no solo fueron los cuestionarios o no solo fueron las pruebas computarizadas, sino que la intención era ver si ambas se relacionaban en el resultado esperado. Aquí lo que se concluyó pues fue que a lo mejor miden diferentes cosas en la impulsividad, ¿no? La impulsividad tanto emocional como la conductual pues no son lo mismo. Las herramientas utilizadas estaban validadas y, como les había comentado, se aseguró la transparencia de los datos porque estaba en una base de datos de ciencia abierta, es decir, que cualquiera registrado puede acceder a ellos o pudo apoyar en el análisis. Las limitaciones que los autores sí reconocieron pues fue que el tamaño de la muestra fue relativamente pequeño y que pues fueron de un solo grupo, ¿no? De una sola universidad. El diseño transversal pues puede impedir establecer a lo mejor algunas relaciones causales específicas, y pues esta inconsistencia que al final aceptan que hubo entre las medidas autoinformadas y conductuales en las computadoras, y pues ellos aceptan que a lo mejor sí usaron muchos cuestionarios para medir la impulsividad y pues fatigaron al paciente después de 60 minutos de pruebas computarizadas, porque en realidad hicieron 3, solo que una falló, y pues más otros 9 cuestionarios. Obviamente pues sí, uno termina cansado aunque le den 200 pesos al final, ¿no? Entonces, como conclusiones, pues tenemos que la hipótesis 1 fue confirmada. El tiempo de juego, la impulsividad y el riesgo de trastorno de juego sí tienen una relación, pero no es únicamente necesarias estas variables para desarrollar el trastorno de juego. La hipótesis 2 fue parcialmente confirmada por una diferencia entre los métodos de medición, pero pues nos hace ver que los autoinformes tienen un poder pues muy importante, y que para esta situación la escala NAS y la BIS-BRIEF pues fueron como las más adecuadas. Y pues aquí hay que valorar, ¿no? Si las tareas objetivas pueden estar capturando, como les había dicho, otro tipo de datos de la impulsividad.
De la hipótesis 3, pues fue parcialmente confirmada porque las medidas de autoinforme sí mejoraron estos modelos que se proponían para el desarrollo del trastorno de videojuego, pero pues no era lo esperado, ¿no? Lo esperado era que ambas medidas, tanto las computarizadas como las de autoinforme, lo mejoraran. Entonces, pues aquí se consideran complementarias, pero independientes. Y la hipótesis 4 pues fue rechazada, la relación de moderación no se confirmó, o sea, la interacción pues fue a través de que sí, ¿no? Sí había una relación, pero no necesariamente tiene que estar un factor para que se desarrolle el trastorno de juego. Esta inconsistencia entre los indicadores de impulsividad pues nos lleva a preguntarnos cómo se debe medir o qué factores de la impulsividad se tienen que medir, y también si a lo mejor hay otras pruebas que no sean autoinformes para medirlas. Ahora, ellos que dicen o que proponen para el futuro, pues que se necesitan estudios longitudinales con muestras más grandes y diversas, que hay que realizar investigaciones pues que nos permitan a lo mejor valorar otros modelos del modelo tripartito, porque aquí solo se evaluó el impulsivo. Se sugiere la necesidad de otras tareas computarizadas, porque ya vimos que estas pues nomás no, y buscar más evidencia para una correlación con la impulsividad en otras tareas. También se recomienda pues replicarlo con otros rangos estadísticos, es decir, que en lugar del afecto positivo hacia el juego, medido con el tiempo de juego, pues se usen otras variables. Las limitaciones que encontramos durante el análisis del estudio, que a lo mejor no lo mencionan tanto los autores, pues fue que la muestra heterogénea, o sea, a lo mejor pudo haber sido de la misma universidad, pero de diferentes grados académicos, ¿no? Porque aquí pues todos eran estudiantes de licenciatura, que el sesgo por habilidad informática no se consideró al inicio y era algo muy importante, y también es raro que no lo hayan considerado porque de todos los autores pues son fanáticos de videojuegos, o al menos así lo mencionan en sus perfiles de LinkedIn, que hay baja validez ecológica en las tareas objetivas y pues que hubo pérdida de datos técnicos. Como les comentaba, había una prueba que se hizo pero que pues ya no se utilizó porque al final el procesamiento de los resultados no fue adecuado. Y pues con esto podemos concluir que al menos con este estudio el problema no son los videojuegos, sino cómo jugamos.